Shalom, bienvenidos a todos los presentes, a todos los hermanos que escuchan también la grabación. Estamos aquí para estudiar un tema que hemos titulado Restaurando la Fe Abrahámica. Le damos la bienvenida a todos. Habla para ustedes José Álvarez desde Camuy, Puerto Rico, y esperamos que pueda ser de edificación para todos este tema. Entonces vamos a abrir la escritura, comenzando con Mateo capítulo 3, pero antes de iniciar en sí con la lectura de los pasajes, quiero a manera de introducción decir que hoy día ustedes saben que se está hablando mucho de restaurar las raíces hebreas, ¿verdad? Entonces para algunas personas eso significa restaurar la religión judía, el judaísmo. Para nosotros significa algo un poco más atrás, más allá de eso, un poco anterior a eso. Porque la religión judía, como se la conoce hoy día, tuvo sus comienzos, aunque aparentemente se basa en la Torá. Sí se basa en la Torá, pero solamente la esencia del judaísmo se basa en la Torá. Las tradiciones y costumbres del judaísmo moderno tuvieron su comienzo en los tiempos de Esdras y Nehemías, que eso fue apenas un par de siglos antes del Mashiach, ¿no? Antes de Yahshua. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de restaurar las raíces hebreas, hablamos de restaurar algo más antiguo que simplemente el judaísmo del tiempo de Esdras y Nehemías. Hablamos no de restaurar el judaísmo, no de restaurar las enseñanzas judaicas, sino que hablamos de restaurar las enseñanzas, la fe, la filosofía y el modo de vida de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, pero especialmente los de Abraham, que es el tema de hoy. ¿Y por qué Abraham? ¿Cuál es la importancia de Abraham? Abraham es el padre del pueblo hebreo. Abraham es el padre de la fe y el padre del pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora, fíjense en este pasaje, en Mateo capítulo 3, verso 9, le dijo Yahshua, el Mesías, le dijo a ciertas personas: y no piensen decir dentro de ustedes, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras puede Yahweh levantarle hijos a Abraham. Él le dijo eso a los fariseos, ¿verdad? Él tuvo una discusión ahí con los fariseos, o los fariseos más bien tuvieron una discusión con él, porque ellos eran los que siempre buscaban el enfrentamiento, el confrontamiento con Yahshua, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a lo que estaban dialogando, ellos dijeron que ellos eran hijos de Abraham. Y Yahshua dijo, de hecho, ellos pensaron solamente, no dijeron, pensaron, nosotros somos hijos de Abraham, ¿por qué viene a decir esas cosas? Y entonces Yahshua, como profeta que podía adivinar el pensamiento de las personas, cuando se lo proponía, dijo: no piensen decir entre ustedes, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras puede Yahweh levantarle hijos a Abraham. Y hermanos, eso se cumplió. Eso no fue dicho como profecía, pero en realidad resultó ser una profecía y se cumplió, porque de las piedras gentiles, llamados gentiles, levantó Yahweh hijos de Abraham. Porque incluso nosotros que éramos, como quien dice, piedras, y hay varios pasajes que comparan a los creyentes con piedras, cuando se habla del templo espiritual que está edificando el Mashiach, se nos compara con piedras, ¿verdad? Y entonces incluso de estas piedras simbólicas que eran estériles en las naciones, en la gentilidad, Yahweh levantó hijos de Abraham, de suerte que ahora hay hijos de Abraham y que no son judíos. Oh, interesante. Eso, el Yahshua dijo que eso es posible, ¿verdad que sí? Y no solamente es posible, sino que se cumplió, se hizo. Es una realidad. Ahora, hay mucho más que decir. Estamos apenas en la introducción. Si leemos en el Evangelio de Juan, o como se dice en hebreo, la Besorá de Yohanan, o la Besorá según Yohanan, capítulo 8 y verso 39, dice así:
ellos le respondieron, está otra vez en el diálogo con los fariseos, ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Y Josué les dijo, pues si ustedes son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Ajá, aquí está entonces, hermanos, un aspecto de lo que quiero traer como restauración de la fe de Abraham. ¿Ve? Si vamos a restaurar las raíces hebreas, si vamos a restaurar la fe de Abraham, entonces tenemos que hacer las obras de Abraham. Eso es lo que está diciendo nuestro Mesías ahí, ¿verdad? Hagan las obras de Abraham. Él le dice a los fariseos, bueno, si ustedes son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Es sencillo, ¿verdad? Es sencillo. Los fariseos creían que solamente eran hijos de Abraham los que eran descendientes sanguíneos por sangre, por herencia física de Abraham. Y entonces Yeshua le dice, no, ustedes no son hijos de Abraham. En otras palabras, ¿no? Y le dice, si ustedes son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero hay más, en el verso 40 dice, pero ahora ustedes procuran matarme a mí, un hombre que les he hablado la verdad que oí de parte de Elohim. ¿Eso no lo hizo Abraham? Válgame, hermano, qué clase de reprensión. Primero les dice, si ustedes son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Ahora les dice, ustedes tratan de matarme. Eso no lo hizo Abraham. ¿Ve? Entonces se trata de que los hijos de Abraham son aquellas personas, independientemente de su nacimiento y de su sangre, por decirlo de alguna manera, hacen las obras de Abraham, por un lado, por el lado positivo, y no hacen las cosas que Abraham no hizo, por el lado negativo. ¿Ah? ¿Ok? Vamos más adelante, en Romanos, la carta de Shaul, del Shaliach Shaul, o sea, la carta del apóstol Pablo a las congregaciones romanas, el capítulo 4 y verso 3 dice, pero, ¿qué dice la escritura? Entonces, ahí Pablo cita la escritura y dice, Abraham le creyó a Elohim y se le contó como justicia. Amén. Entonces, si vamos a restaurar la fe de Abraham, si vamos a restaurar las raíces hebreas, tenemos que restaurar entonces ese aspecto de que Yahweh le creyó a Elohim. Entonces tenemos que creerle a Elohim, hermanos. Entonces no vamos a decir que somos Elohim, hijos de Elohim, que somos yahwistas, o que somos nazarenos, o mesiánicos, o lo que sea, sino vamos a creerle a Elohim. Por ejemplo, Elohim dijo que él, Yahweh, es uno solo. Y ahora hay personas que dicen, no, él no es uno solo, es tres. Y otros dicen, no, él no es uno ni es tres, él es dos. Entonces, no le están creyendo a Elohim. Elohim, Yahweh, dijo que él es uno solo. Uno solo. Entonces, si vamos a restaurar, hermanos, la fe de Israel, tenemos que empezar por ahí. Por hacer las obras de Abraham, por no hacer las cosas que no hizo Abraham. Y tercer punto, creerle a Elohim, creerle a Yahweh. No es creer en Yahweh. Una cosa es creer en Yahweh y otra cosa es creerle a Yahweh. ¿Okay? Aparentemente todos los creyentes, que por lo menos los que usan la Biblia, creen en Yahweh, ¿verdad? Aunque no todos le llaman por su nombre correcto, pero vamos a decir que todos creen en Él. Pero no todos le creen a Él. Por lo mismo que ya dije, ¿no? De que Yahweh dice que Él es uno solo, ellos dicen no, que es dos o tres. Entonces no le creen a Él, aunque creen en Él. Así que al restaurar la fe abrahámica, vamos a restaurar también entonces lo que enseñó Abraham, que Yahweh es uno solo. Él no adoró dos Yahweh ni tres Yahweh, adoró un solo Yahweh. Y no solamente eso, Abraham le creyó a Yahweh cuando Yahweh le habló y le dijo todo lo que le dijo, ¿verdad? Muy bien, todavía en la carta a los Romanos, capítulo 4 y verso 9, dice así, ¿será que esta felicidad es solamente para los circuncisos o es también para los incircuncisos? Ya dijimos que a Abraham se le contó su fe como justicia. Ajá, ahí tenemos el cuarto punto.
¿ok? Que a Abraham se le contó su fe como justicia. Entonces, si nosotros vamos a restaurar la fe de Abraham, tenemos que restaurar también el tema de la justicia o la justificación por la fe, que es un tema muy importante en los escritos de Pablo, ¿ok? Uno de los temas sobresalientes en los escritos de Pablo es la justificación por la fe. Incluso él cita el Tanaj cuando dice, porque el justo vivirá por la fe. Y eso es enseñanza tanágica, eso es enseñanza de la Mikra, enseñanza de lo que llaman el Antiguo Testamento. El justo vivirá por la fe. Entonces, tenemos que también restaurar, entre otras cosas, esa enseñanza de lo que es la justificación por la fe. O sea, que la justificación nuestra delante de Yahweh no se basa en nuestras obras, sino en la fe. Pero fíjense que estamos hablando de la justificación. No estamos hablando de si hay que observar la ley o no hay que observarla. Ahí es donde algunos cristianos confunden el asunto, ¿verdad? Muy bien, siguiente punto. Romanos, capítulo 4 todavía, y verso 12. Dice, o sea, es una continuación del pensamiento anterior, pero saltando algunos versículos, dice, de Abraham otra vez, dice, y padre de los circuncisos, que además de estar circuncidados, también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de circuncidarse. ¿Ve? Eso es lo lindo, que los creyentes que no son circuncidados, fíjese, hermano, que aquí no está hablando de judíos y no judíos. ¿Ah? Esto es muy importante. Pablo no habla de judíos y no judíos, judíos por un lado y gentiles por otro. No, 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 no. Está hablando de circuncidados y no circuncidados. Eso puede incluir judíos y gentiles. ¿Ok? Lo que está diciendo es que, y el verso 12 lo dice, dice que Abraham vino a ser no solamente padre de los no circuncidados, sino dice, y también padre de los circuncidados, que además de estar circuncidados, también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de circuncidarse. Tremenda enseñanza de Pablo, hermanos. Ese pasaje seguro que lo han leído miles de veces los creyentes. Quizás no han captado ese detalle. ¿Ah? Que Pablo está diciendo que incluso los judíos que no se circuncidan, que los hay muchísimos judíos que no se circuncidan, también son hijos de Abraham porque sí siguen los pasos de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de circuncidarse. Y fíjense que a Abraham se le contó la fe, su fe como justicia antes de circuncidarse, y ahí es donde caemos nosotros, ¿verdad? Los creyentes en el Mashiach, que vienen a ser hijos de Abraham, no tienen que circuncidarse para ser justificados y aceptados por el Padre como israelitas, como Benei Israel, como Benei Abraham, ¿ah? Como hijos de Abraham y por ende hijos de Yahweh también. Así que si vamos a restaurar la fe, las raíces hebreas y la fe de Abraham, este es otro aspecto, que tenemos que seguir las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de circuncidarse. Interesante. Vamos a ver el versículo 13, en el mismo capítulo. Dice, porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no se estipuló por una ley, sino por medio de la justicia que obtuvo por la fe. Estamos citando de la versión israelita nazarena. Sino por medio de la justicia que obtuvo por la fe. O sea, que la promesa, la ley se dio más tarde, sí, pero no fue por esa ley que se dio más tarde en el Sinaí que se le da la promesa a Abraham. Ni siquiera se había dado esa ley. Estos son argumentos de Pablo que muchos cristianos tuercen y tergiversan para enseñar otra cosa, para enseñar que la ley fue abolida. No, señor, la ley nunca ha sido abolida. Nosotros enseñamos también que hay que observar la ley, pero eso no quita que hablemos de la justificación por la fe, que no depende de la observancia de la ley, sino de la fe. Y aquí dice que la promesa que se le dio a Abraham y a su descendencia, ¿cuál promesa? La promesa de que sería heredero del mundo, ¿ah?
no se le estipuló por una ley, eso está claro, sino que se dio por medio de la justicia que obtuvo Abraham por la fe, por su fe. Así que está claro entonces que si vamos a restaurar las raíces hebreas, si vamos a restaurar la fe de Abraham, tenemos entonces que seguir, otra vez cito la frase preciosa, tal como la dijo Pablo, seguir las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de circuncidarse. Es más, se discute en algunos círculos nuestros si nosotros no tenemos que circuncidarnos ahora, ¿verdad? Los varones israelitas, seguidores de Yahshua el Mesías, no tienen que circuncidarse ahora, pero algunos preguntan, ¿pero no tendremos que circuncidarnos en el reino? Algunos rabinos contestan esa pregunta y dicen que sí, que en el reino, cuando venga Mashiach, entonces todos los que no están circuncidados serán circuncidados por Mashiach. Pero ya eso es una especulación, ya eso es una interpretación, y que está en el futuro todavía. Ok, espero que no se adelanten los hermanos, ¿verdad?, en sus preguntas. Después, al final del tema, vamos a contestar preguntas. Entonces, vamos a seguir con la cita que teníamos en Romanos 4, versículo 12. Ahora va el versículo 13. Bueno, ya leímos la 13, perdón. Ahora vamos al versículo 16, todavía en Romanos 4. Dice, por eso es que la promesa depende de la fe, para que, siendo gratuita, sea válida para toda su descendencia. No solo para el que lo es por ley, esos son los judíos, sino también para el que lo es por seguir la fe de Abraham, que es el padre de todos nosotros. Ahí está. Esos son los gentiles, o los israelitas que vienen de la gentilidad, que son israelitas también, como lo somos nosotros. Nosotros somos israelitas, pero hemos venido de la gentilidad. Hemos sido injertados al tronco de Israel a través del Mesías, y por eso no tenemos que circuncidarnos, porque se nos imputa a nosotros la circuncisión del Mesías. Eso es otro tema. Lo tenemos puesto en la sendaantigua.com, el tema de la circuncisión. Eso no es el tema de hoy. El tema de hoy es la fe de Abraham. Y tenemos que, como el siguiente punto, al restaurar la fe hebrea o las raíces hebreas, entonces tenemos que restaurar la fe de Abraham, como lo dice el pasaje, antes de circuncidarse. La fe de Abraham que mostró antes de circuncidarse, que fue la fe que le valió a el que se le acreditara su fe como justicia, o sea, como si hubiera guardado la ley, cuando no la había guardado, porque no existía todavía. Entonces, Gálatas 3:7 es el próximo pasaje. Dice, por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Qué bien. Los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Entonces, somos hijos de Abraham, hermanos. Pero hay otra cosa. No es simplemente la fe, así como un concepto en el aire, sino que es a través de seguir las pisadas del Mesías. Y eso está un poquito más abajo, pero lo vamos a citar ya mismo. En Gálatas 3, verso 8, dice, y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Yahweh habría de justificar a los gentiles, le anunció de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y en el versículo 9, Gálatas 3:9, desde luego los que se basan en la fe son benditos juntos con Abraham, el hombre de fe. Así que tenemos las mismas bendiciones, en otras palabras, somos herederos de las mismas bendiciones de Abraham si ejercemos la fe que tuvo Abraham. Ahora, ¿cuál fue la fe que tuvo Abraham? No fue una fe de boca, no fue una fe de labios, no fue una fe de decir yo creo, no. La fe de Abraham fue una fe que se manifestó en obras, en acciones. Abraham creyó y actuó, creyó y obró. Esa es la fe verdadera.
Y esa es la fe de Abraham. No es simplemente creer, sino creer y obedecer. Yahweh le dijo, sal de tu tierra a una tierra que yo te mostraré. ¿Y qué dijo Abraham? ¿No dijo nada? Salió, actuó, obedeció, ejerció la fe por medio de actuar. Esa es la fe de Abraham. ¿Ok? Esa es la fe de Abraham. No es decir yo creo, sino es hacer lo que Yahweh dice, lo que Yahweh manda. Muy bien, Gálatas 3, verso 14, dice, para que la bendición de Abraham llegara por el Mashiach Yahshua a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Aquí está. Tenemos que entonces otra vez restaurar esa relación entre la fe y la obediencia. Porque dice que la bendición de Abraham llega por medio de el Mesías Yahshua a los gentiles. Pero en otro pasaje dice que si somos de él tenemos que andar como él anduvo, ¿verdad que sí? Tenemos que seguir sus pisadas, porque dice el apóstol que él nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces se trata de una fe que cree, una fe que actúa, una fe que camina, una fe que sigue las pisadas de Yahshua el Mesías, una fe que sigue el ejemplo de Yahshua el Mesías. Y ese ejemplo es prácticamente la obediencia, o sea, es esencialmente la obediencia total a la voluntad del Padre Celestial, a los mandamientos de Yahweh. Cuando digo obediencia total me refiero a la iniciativa o al deseo o a la propuesta nuestra de obedecer a Yahweh. No que necesariamente lo hagamos de manera perfecta. Nunca podemos obedecer de manera perfecta. Pero una cosa es obedecer de manera imperfecta y otra cosa es desobedecer. ¿Está claro? Vamos a repetirlo. Una cosa es obedecer la ley de manera imperfecta y otra cosa muy diferente es rechazar la ley y decir que no la voy a obedecer. Que es lo que hace mucha gente hoy día. Oh no, la ley fue abolida, eso no hay que guardar nada de eso. Eso se rechazan la ley. Mientras que los que obedecen y dicen que quieren obedecer la ley y aunque su obediencia sea imperfecta, es aceptada por el Padre, porque es aceptada a través del Mashiach. Y el Mashiach ofreció una obediencia perfecta a la ley. Y esa obediencia perfecta del Mashiach se nos imputa a nosotros, se nos acredita a nosotros. Y eso es la esencia del mensaje de justificación por la fe que presenta Pablo en casi todos sus escritos. Siguiente punto, Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, las promesas a Abraham se le dieron también a su descendencia. No dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo. Y a tu descendencia, que es el Mashiach. Ve, aquí Pablo hace un poquito de juego de palabras, ¿verdad? Pero él lo que quiere enfatizar es que esa descendencia esencial de Abraham es el Mashiach. ¿Por qué? Porque en el Mashiach están encerrados todos sus demás descendientes. En el Mashiach están envueltos. En el Mashiach están encapsulados todos los creyentes y seguidores del Mashiach. Es como si estuviéramos dentro del Mashiach. Y al estar nosotros dentro del Mashiach, entonces todos sus atributos se nos acreditan a nosotros como si fueran nuestros. Ese es el mensaje de justificación por la fe que presenta Pablo. Y entre esos atributos se incluye la obediencia. Y entonces, por lo tanto, aunque nuestra obediencia es imperfecta, se nos acredita, se nos imputa la obediencia perfecta de Yahshua, el Mesías. Ese es el mensaje glorioso de la justificación por la fe que nos presenta Shaul y que no se basa en una imaginación suya, sino se basa en la Torah, en los escritos de los profetas. Ok, vamos a seguir con el versículo 18 de Gálatas 3. Dice, porque si la herencia dependiera de una ley, ya no sería por la promesa, pero a Abraham Elohim le ha dado gratuitamente la herencia por medio de una promesa. Ahí está. Y entonces, verso 29 dice, y ya que son del Mashiach,
ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Qué lindo. Dice Pablo entonces repitiendo. Y ya que ustedes son del Mashiach, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Otra vez, porque si estamos dentro del Mashiach, por decirlo de alguna manera, si estamos dentro del Mashiach, entonces somos descendientes de Abraham, porque estamos en él. Y esa frase se usa mucho en los escritos de Shaul, ¿verdad? Estamos en él, dentro de él. Y por lo tanto somos descendientes de Abraham también. Ahora, los que están fuera de él, no son descendientes de Abraham. ¿Ok? Eso es muy importante también. Hebreos 7:9. Dice, otra vez volvemos a la restauración, al concepto de restaurar las raíces hebraicas de la fe de Abraham. Dice, porque este Malquisedec, rey de Shalem y sacerdote de él, Elión, salió al encuentro de Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Verso 2. Y a él, o sea, a Malquisedec, le dio a Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia y también era el rey de Shalem, que significa rey de paz. De modo que la restauración de la fe abrahámica implica también, hermanos, aunque algunos no lo quieran ver quizás, o no lo ven, no es que no quieran verlo, pero quizás algunos no lo ven, implica también el pago de diezmos. Ahora, con la diferencia de que el pago de diezmos en la fe abrahámica, que es lo que nosotros estamos tratando de restaurar, el pago de diezmos en el sistema sacerdotal de Malquisedec, que es el sistema del cual nuestro rabino Yahshua Mashiach es el sumo sacerdote, y los líderes entre sus seguidores o sus seguidores en general son sacerdotes. En ese sistema entonces el pago del diezmo es voluntario, porque Abraham no le entregó los diezmos ¿cómo se llama? A Malquisedec, porque había una ley que mandaba hacer eso. No la había. La ley que manda a dar diezmos se dio después, en el Sinai, ¿verdad? Por lo tanto, Abraham lo dio el diezmo de su propia voluntad. Y eso es lo que a Yahweh le gusta. Que si usted va a dar un diezmo al Padre a través de sus siervos, ¿verdad? A un siervo o a los pobres, que usted le va a dar parte de sus diezmos, o a la congregación donde usted asiste, que sea de voluntad, que salga de su voluntad. No necesariamente porque hay una ley que lo dice. ¿Okay? Eso es parte también de la fe abrahámica. Siguiente. Deja ver si hay alguna pregunta en la pantalla. Bueno, de todos modos no debemos aceptar preguntas ahora porque se nos confunde el tema. Bueno, vamos a seguir. Pero sí, redondeando el pensamiento, entre nosotros sí no es incorrecto hablar de pagar diezmos. A la congregación donde usted asiste es justo que le dé algo, parte de sus diezmos, o un diezmo de algo, de lo que usted gana, etcétera. Y también es justo que se dé a los pobres y a personas necesitadas en general. El diezmo es para eso, para ayudar a los necesitados. No es para enriquecer al pastor, no es para enriquecer al ministro de la congregación. Eso no es la idea de los diezmos, como se practica en algunos lugares. No, es sí para ayudar la obra de la congregación local, sí, pero también para ayudar a los pobres, ¿ok? A los necesitados en general. Seguimos, Hebreos 7. Verso 9 dice, y por así decirlo, en la persona de Abraham, también Leví, el que recibe los diezmos, dio el diezmo. Claro, esto es un tipo de alegoría, ¿verdad? Un tipo de interpretación a nivel sod. Está diciendo que Leví, los levitas, también le pagaron diezmos a Malquisedec a través de Abraham. Muy bien, vamos a el apóstol Jacob, que un poquito helenizado se dice Jacobo, y bastante tergiversado ese nombre se dice Santiago, ¿verdad? Santiago capítulo 2 verso 1 hace una pregunta, dice:
¿No se justificó por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Aquí vemos entonces que Santiago está enseñando que también uno se justifica por las obras, pero hay que saber hacer una diferencia. Esto no contradice lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que nuestra justificación delante del Padre es solamente por la fe. Santiago está diciendo aquí que la justificación del creyente a los ojos del mundo, por así decirlo, es por las obras. O sea, vamos a leer el versículo otra vez. Dice, no se justificó por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Entonces, él dice eso en relación con la trama que él viene trayendo del tema de la fe sin obras. Y ustedes saben que el tema de Santiago es ese, de Jacobo o Santiago. La fe sin obras es muerta, dice Santiago, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Eso quiere decir que si usted tiene fe pero no actúa, no hace nada, no obedece, entonces de nada le vale esa fe. ¿Ve? Entonces lo que justifica su fe, lo que está diciendo aquí, que lo que justifica su fe son las obras. Eso es diferente a lo que dice Pablo. Pablo no está hablando de justificar su fe. Pablo está hablando de justificarnos a nosotros delante del Padre. Eso solamente se consigue por la fe. Por la fe. Ahora, ¿qué es lo que justifica la fe? O sea, lo que aprueba la fe, lo que confirma la fe son las obras. En otras palabras, la evidencia de la fe son las obras. Tenemos fe, eso nos justifica ante el Padre. Tenemos obras, eso da evidencia de que tenemos fe. Entonces las obras, no es que nos justifica las obras delante del Padre, no. Pero las obras son la evidencia de la fe. Entonces, si yo digo tengo fe, pero no ayudo al prójimo, por ejemplo, no hago nada, no obedezco, no guardo los mandamientos de Yahweh, entonces esa fe no vale de nada. Eso es lo que dice Santiago. No vale de nada, está muerta. Pero si hago todo eso, entonces esas obras justifican mi fe, o acreditan o convalidan mi fe. Pero esa fe es la que me justifica delante del Padre. Bueno, es un tema profundo, pero para algunos no lo es. Y si para alguien es profundo, pues analícelo otra vez y búsquele, lea todos esos escritos otra vez y verá que es así. Bueno, vamos a ver el Santiago capítulo 2, verso 3. Bueno, es una continuación, verso 23 debí decir. Una continuación del 21, ¿verdad? El 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Yahweh y se le contó por justicia y lo llamaron amigo de Elohim. Ajá. Entonces, si vamos a restaurar las raíces hebreas, si vamos a restaurar la fe de Abraham, tenemos que ser amigos de Elohim, no enemigos de Elohim. No vamos a restaurar la fe, ¿verdad? Pretendiendo restaurar la fe y a la misma vez siendo enemigos de Yahweh. ¿Y cómo se hace uno el enemigo de Yahweh? No obedeciéndolo. Sencillo. Si usted no lo obedece, se hace enemigo de él. Porque el Mashiach mismo, Yahshua, dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. ¿Dijo él eso o no? ¿Dijo Yahshua eso o no? Sí lo dijo. Él dijo, si ustedes, le dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. Entonces Yahweh dice lo mismo. Yahshua está hablando ahí en nombre de Yahweh, su Padre. Así que eso es lo que dice el Padre. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. Hermanos, eso está claro, me parece a mí. Entonces, parte de la restauración de la fe de Abraham tiene que ser el ser o hacernos amigos de Yahweh. ¿Y cómo nos hacemos amigos de Yahweh? Haciendo lo que Él manda. Es sencillo, hermanos, es sencillo. Al hacer lo que Él manda, entonces somos amigos de Yahweh. Como dice ahí, dice de Abraham, y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Yahweh y se le contó por justicia y lo llamaron amigo de Elohim. ¿Por qué? No solamente porque creyó en Yahweh, sino porque lo obedeció. Cuando Yahweh le dijo, sal de tu tierra, él salió.
Cuando Yahweh le dijo, entrégame a tu hijo en sacrificio, él fue a entregarlo. Lo único que Yahweh no le permitió que consumara ese sacrificio, ¿eh? Pero él estaba dispuesto a hacerlo. Esa es la fe de Abraham, una fe que actúa, una fe que obedece todos los mandamientos de Yahweh. Y que se hace entonces uno amigo de Elohim. Siguiente punto, primera de Pedro, capítulo 3, verso 6, dice, así Sara obedeció a Abraham, llamándolo Señor o llamándolo amo. Y ustedes han venido a ser hijas de ella. Ahora le está hablando a las mujeres. Y ustedes, las damas, las mujeres, han venido a ser hijas de ella, de Sara, si hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza. Aquí está. Entonces, al restaurar la fe de Abraham, tenemos que hacer el bien, hermanos. Eso es parte de la restauración de las raíces hebraicas. Aprender a hacer el bien a todas las personas que podamos. Y en el caso de las mujeres, pues son hijas de Sara, las que hacen el bien a su prójimo, a su vecino, a su hermano, a cualquiera, aún a su enemigo. Si tiene que hacerle un bien, hay que hacer el bien. Y esto estamos, en esto no nada más que estamos repitiendo el concepto o los conceptos que presentó nuestro amado maestro Yeshua, el Mashiach, ¿verdad? En sus sermones, en sus mensajes. Muy bien, ahora vamos a ir, ya pasamos o terminamos con esta parte de citar los escritos apostólicos, los escritos nazarenos, ¿verdad? La Brit Hadashah, el Código Real, el Nuevo Testamento, como usted quiera llamarlo. Perdón, esos son los escritos del que hemos estado hablando hasta ahora. Ahora vamos al Tanaj, a la Torá, a la Mikra. Vamos ahora a los escritos hebreos originales, o sea, los escritos hebreos. Y vamos a citar algunas partes que nos hablan algo acerca de la vida de Abraham. ¿Ok? Porque estamos diciendo entonces que si vamos a restaurar las raíces hebraicas y que vamos a restaurar la fe de Abraham, pues tenemos que estudiar, al menos repasar, qué fue lo que hizo Abraham, qué fue lo que dijo Abraham o qué fue lo que no hizo. Lo que hizo y lo que no hizo. Es importante, las dos cosas. Vamos a verlo entonces así de una manera sucinta, resumida, lo que son las obras de Abraham, la vida de Abraham, que refleja la filosofía de Abraham, que refleja la fe de Abraham, que es la que necesitamos restaurar. Muy bien, vamos a citar Génesis 16:2, o sea, Bereshit, capítulo 16, verso 2. Pero vamos a enfatizar la última parte del verso. Dice, y Sarai le dijo a Abraham, mira, Yahweh me ha privado de dar a luz, únete a mi criada, tal vez yo tenga hijos por medio de ella. Y Abraham le hizo caso al pedido de Sarai. Solamente esta última frasecita quiero recalcar en este momento, porque lo demás es otro tema y no nos incumbe a nosotros ese otro tema, ¿verdad? Pero fíjense que al final del versículo dice, y Abraham le hizo caso al pedido de Sarai. Hermanos, entonces parte de la fe de Abraham, parte de la restauración de las raíces hebraicas, entonces es también hacerle caso a nuestras esposas. ¿Qué les parece? Hacerle caso a nuestra esposa. Ok. Ahí lo dice, Abraham le hizo caso a Sarai. Claro, si nos manda a hacer algo incorrecto, entonces no. Pero siempre que lo que la esposa diga o pida sea correcto, ¿verdad? Entonces hay que hacerle caso. Se parte de seguir la fe de Abraham, ¿es o no es? Estoy seguro que las hermanas van a estar de acuerdo conmigo. Bueno, siguiente versículo. En Génesis 17:9 dice, Elohim le dijo además a Abraham, en cuanto a ti, tú y tu linaje por venir, a través de los siglos, cumplirán mi alianza. Ajá. Entonces, si vamos a restaurar la fe de Abraham, si vamos a restaurar la fe hebraica, como todo el mundo ahora está hablando de restaurar las raíces hebraicas, eso incluye cumplir la alianza, cumplir el pacto, cumplir el convenio, el compromiso
que hizo Yahweh con su pueblo. ¿Eh? Entonces dice que tú y tu linaje por venir, y eso incluye a los judíos y a los no judíos, pero que son injertados al tronco de Israel, todos están incluidos ahí, tú y tu linaje por venir, el linaje incluso que ha sido injertado al tronco de Israel a través del Mashiach, porque estando dentro del Mashiach ya ahora no son gentiles, sino que pasan a ser israelitas, igual que Yeshua, igual que el Mashiach, y eso incluye a este tipo de personas también. Ese linaje nos incluye a nosotros también. Y dice, tú y tu linaje por venir a través de los siglos cumplirán mi alianza, mi pacto. Ahí está. Entonces, si vamos a ser mesiánicos o nazarenos o asamblea de Yahweh, como se llame, usted tiene que comprometerse también a cumplir la alianza de Yahweh, el pacto. Génesis 17:18 dice, y Abraham dijo a Elohim, oh sí, que Ismael pueda vivir mediante tu favor, ¿verdad? Ese versículo no tiene importancia relativa al tema que estoy tratando aparentemente. Pero lo que quiero recalcar de ese versículo es esta simple frase. Elohim le dijo a Abraham. Y en el verso, ese fue el verso 9. Y en el verso 18 dice, y Abraham le dijo a Elohim. Esas dos frases son las que quiero recalcar. ¿De qué nos está hablando esas dos frases? Elohim le dijo a Abraham. Y en el verso siguiente, y Abraham le dijo a Elohim. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de un diálogo. Está hablando de hablar, de dialogar con Yahweh. ¿Ok? Si vamos entonces a restaurar las raíces de las hebreas y la fe de Abraham, entonces parte de esa restauración tiene que ser un diálogo espiritual, individual, con el Padre Yahweh, con Elohim, ¿verdad? Esa es parte también. Elohim nos habla y nosotros le hablamos a él. ¿Cómo Elohim nos habla? A través de su palabra, a través de la Torá, a través de los mandamientos de la Torá, etcétera, etcétera. Y a través de las enseñanzas, principalmente a través de las enseñanzas del Mashiach, de su ungido, de Yeshua, ¿verdad? Entonces, así Él nos habla a nosotros. ¿Y cómo nosotros le hablamos a Él? Sencillo, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? A través de la oración. Entonces, la restauración de la fe de Abraham tiene que incluir ese aspecto también de la oración personal, individual, directa, espiritual, con nuestro Padre Yahweh. Verso 7, capítulo 18 ahora, Génesis 18, verso 7, dice, entonces Abraham corrió a la manada. Esto es otro pasaje dislocado. Esto es parte de otro setting, de otra ocasión, ¿verdad? En el verso 7, cuando Abraham recibió los visitantes, aquellos tres visitantes del cielo, ¿verdad? Que eran tres ángeles. Dice, entonces Abraham corrió a la manada, tomó un becerro tierno y selecto y se lo entregó a un muchacho sirviente, quien se apresuró a prepararlo. Eso es en el contexto de la visita de los tres malachim, de los tres ángeles que vienen, uno de los cuales viene en representación de Yahweh, a visitar a Abraham cuando poco antes de destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué hizo Abraham cuando llegaron esos tres visitantes allí? Dice que corrió la manada y les preparó una comida, en otras palabras. Esto nos está enseñando algo también, hermanos, que tenemos que aprender de Abraham, un hombre virtuoso, un hombre hospedador, hospitalario. La hospitalidad es una característica fundamental en la fe de Abraham. Y debemos también restaurarla en nuestra restauración de las raíces hebraicas, ¿verdad? La hospitalidad. Abraham corrió a recibir a aquellos tres varones que se acercaban a su cabaña, a su tienda. Él no sabía que eran ángeles. Él los tomó por tres hombres. Y corrió, enseguida les dijo, pasen, 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 y los entró a su lugar y corrió a preparar un becerro, ¿verdad? Un becerro tierno, un novillo, y les prepararon enseguida una comida de queso, carne, queso y quizás otras cosas, ¿verdad? Que no se mencionan, y tortas, etcétera, y agasajó a esos tres visitantes.
sin saber que eran tres ángeles que se materializaron, ¿verdad? En apariencia de hombres, o en forma de hombres. Muy bien, Génesis 18, 16 nos enseña otra lección de Abraham que tenemos que aprender y restaurar en nuestras vidas. Dice, hablando de esos mismos tres visitantes celestiales, dice, los hombres partieron de allí y miraron hacia Sodoma, mientras Abraham caminaba con ellos para despedirlos. Eso nos está hablando de cortesía. No solamente de cuestión de hospitalidad, sino también de cortesía. Fíjense cómo Abraham sale con sus visitantes. Esos visitantes se van y él sale con ellos a despedirlos. Eso en aquellos tiempos especialmente era un gesto muy bonito y necesario de cortesía, de parte de la hospitalidad, ¿verdad? Cortesía como parte de la hospitalidad. Así que es otro aspecto que puede parecer muy pequeño, pero es importante también. Muy bien, Génesis 18, 19 dice, porque yo lo he escogido, está hablando ahora Yahweh acerca de Abraham, y dice, porque yo lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su posteridad a observar el camino de Yahweh, haciendo lo que es justo y correcto, para que Yahweh le cumpla a Abraham lo que le ha prometido. Hermanos, este versículo solamente es un cofre de tesoros. Hay un tesoro de enseñanza en ese solo versículo. Primero dice, yo lo he escogido. O sea, Yahweh es el que nos escoge. Nosotros no escogemos a Yahweh. ¿Ah? Algunas personas dicen, bueno, cuando yo encontré al Señor, nosotros no encontramos a Yahweh. Él nos encontró a nosotros. ¿Ok? Nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. ¿Ve? Ahora, dice que Él escogió a Abraham para que instruya a sus hijos y a su posteridad. Ahí tenemos otro aspecto que tenemos que restaurar también en la fe hebraica, ¿verdad? En la fe de Abraham. Tenemos que instruir a nuestros hijos y a su posteridad, o sea, hijos, nietos y bisnietos. ¿A instruirlos sobre qué? Ahí lo dice también, para que instruya a sus hijos y a su posteridad a observar el camino de Yahweh. Derech Yahweh, como dice el hebreo, Derech Yahweh, el camino de Yahweh. ¿Y qué cosa es el camino de Yahweh? Ahí lo dice también, haciendo lo que es justo y correcto. Ahí está. El camino de Yahweh entonces es hacer siempre, o tratar de hacer siempre, lo que es justo y lo que es correcto. ¿Y cómo aprendemos lo que es justo y lo que es correcto? ¿Cómo aprendemos lo que es correcto si no hay una enseñanza o una ley que nos diga esto se debe hacer y esto no se debe hacer? ¿Cómo aprendemos lo que es correcto si no hay una ley que nos diga esto es bueno y esto es malo? ¿Cómo podemos aprender a observar el camino de Yahweh y aprender lo que es justo y lo que es correcto si no hay una ley que nos diga haz esto, no hagas esto? Es sencillo, hermanos. No podemos estar sin ley. Los que dicen que la ley fue abolida, los que dicen que la ley de Yahweh fue abolida, fue eliminada, están diciendo un error grave, gravísimo, muy grave. Porque nadie, ningún gobierno puede existir sin ley. Ninguno, sea humano o divino, ningún gobierno puede existir sin leyes. No me diga ahora que el Todopoderoso eliminó sus leyes, abolió sus leyes. Y no hay leyes. No me diga. Si no hay leyes, no hay gobierno. Todo gobierno tiene que tener una ley. Y eso no excluye el gobierno de Yahweh. El gobierno de Yahweh se basa en leyes. Así que no venga ahí a decirme que la ley fue abolida por el Mashiach, por el Mesías en la cruz. Falso de toda falsedad. ¿Ok? Porque para la única manera de nosotros saber, la única, no hay otra manera de nosotros saber lo que es correcto, es a través
de la enseñanza. Y la enseñanza incluye leyes. Porque el concepto mismo de lo correcto y lo incorrecto tiene que ver con leyes. Porque nada es correcto o incorrecto en sí mismo, si no es prohibido o mandado por una ley. ¿Ah? Analice eso. Eso es un concepto muy abarcador. ¿Ok? Nada es correcto en sí mismo o incorrecto si no es porque se prescribe por una ley o porque se prohíbe por una ley. ¿Ok? Pasar una señal de pare en la ley civil, pasar una señal de alto cuando usted va manejando su carro, no sería prohibido si no hubiera una ley que dice que usted tiene que pararse ahí ante esa señal. ¿Eh? Pero si no hubiera una ley que dijera que usted tiene que pararse, detenerse, hacer un alto cuando vea esa señal de alto, si no hubiera esa ley, entonces cualquiera que se le antoje poner esa señal de alto ahí no tiene ningún sentido, no valdría de nada. Nadie la obedecería porque no habría una ley. Entonces la ley es el fundamento de todo gobierno, humano o divino. Y por lo tanto, no vengan a decirme que la ley de Yahweh fue abolida, que no se lo puedo creer. Bueno, Génesis. Este 18, todavía estamos en Génesis 18, pero vamos a leer ahora el verso 22. Dice, los hombres, otra vez en el contexto de aquella visita de los tres ángeles, ¿verdad? A Abraham, verso 22, dice, los hombres se dirigieron de allí a Sedom. Sedom es el nombre correcto de Sodoma. Sodoma es un error, bueno, no un error, pero es una forma que se vertió en la versión griega de la Septuaginta. Y se vertió equivocadamente, porque la ciudad no se llamaba Sodoma, se llamaba Sedom. Pero anyway, eso es un paréntesis. Los hombres se dirigieron de allí a Sedom, mientras Abraham se quedó de pie ante Yahweh. Ah, qué lindo eso, hermano. Mire de qué estamos hablando ahora. Si vamos a restaurar la fe de Abraham, tenemos que aprender a quedarnos de pie ante Yahweh. Qué lindo concepto, hermano. Quedarnos de pie ante Yahweh quiere decir quedarnos en la presencia de Yahweh. Quiere decir, me gusta la palabra inglesa abide. Abide in Yahweh's presence. Quiere decir morar, habitar, permanecer en la presencia de Yahweh. ¿Eh? Quiere decir estar constantemente conscientes de la presencia de Yahweh. Eso es lo que significa estar parados o de pie delante de Yahweh. Y eso es parte también de la fe de Abraham. Ahí dice que este hombre se quedó allí parado delante, se quedó de pie, dice, ante Yahweh. Entonces, en el verso 33 tenemos otra, disculpen que se me pasó la página. Sí, estamos en el capítulo 18 de Génesis, verso 33. Y dice, cuando Yahweh acabó de hablar con Abraham, se retiró y Abraham regresó a su lugar. Mire qué lindo. Abraham estaba en la presencia de Yahweh, frente a Yahweh. Esto es en cierto modo simbólico, ¿verdad? Pero se refiere a que él estaba en aquel momento parado frente a un ángel que representaba a Yahweh, y en ese sentido, como representante de Yahweh, ese ángel se consideraba como si fuera Yahweh en ese momento, y dice que Abraham estaba entonces parado frente a Yahweh, pero aunque fuera un ángel. Entonces dice que cuando Yahweh se retiró, o sea que cuando ese ángel se retiró, entonces dice que Abraham regresó a su lugar. Aunque esto ya es un concepto a nivel de Sod, por decirlo de alguna manera, o sea, una aplicación espiritual, pero tenemos que aprender también a retirarnos, a regresar a nuestro lugar. Por ejemplo, el misionero que se pasa todo el tiempo predicando y enseñando y visitando y haciendo toda la obra de un misionero, se va a gastar, se va a destruir a sí mismo si no aprende a retirarse, a regresar a su lugar, a descansar, a cesar,
a sabatizar, que es lo que significa sabatizar, no cesar. O sea, que también hay que aprender a cesar, a descansar de la obra, por más grande, por mayor que sea, por más preciosa que sea la obra que estamos haciendo, hay que aprender a descansar, hay que aprender a retirarse. Este, mira a ver si el mismo Mesías no hacía eso. Eso no es. El mismo Mashiach, Yahushua, se retiraba a la montaña a solas a orar y a descansar. A orar. Después que se pasaba a veces todo el día enseñando, proclamando el reino, etcétera, etcétera, y sanando enfermos. Después dice la escritura que se retiraba al monte a descansar y a orar. ¿Okay? Bueno, capítulo 19 de Génesis, verso 27 dice: a la mañana siguiente, Abraham se apresuró a ir al lugar donde había estado delante de Yahweh. Otra enseñanza interesante para nosotros, ¿verdad? Tenemos que aprender también con Abraham a regresar al lugar donde había estado delante de Yahweh. O sea, después de descansar, volver a la faena. Después de haber ido al servicio de adoración, a adorar y a alabar a Yahweh, y retirarse a su casa a descansar, después volver otra vez. Ahí la palabra clave es volver, volver al lugar de acción, de adoración, de alabanza, de, de oración, y de todo servicio que podamos prestarle a Yahweh y al prójimo. El volver es un concepto interesante, importante también. El volver, el hacerlo otra vez, el seguir haciéndolo, ¿verdad? Pero después de haber descansado. Entonces Génesis 21:8 nos lleva a otro contexto. El destete de Isaac, hijo de Abraham también, a través de su concubina Hagar. Dice: y el niño creció y lo destetaron, y Abraham hizo una gran fiesta el día en que fue destetado. Solamente quiero recalcar aquí esa frasecita: y Abraham hizo una gran fiesta. Entonces, si vamos a restaurar la fe de Abraham, también tenemos que restaurar el concepto, ¿verdad?, de festejar también, de hacer fiesta. Entonces, es que la fe de Abraham no es una cosa aburrida, no es una cosa de exagerada seriedad, no es una cosa de monasterio o de retirarse, apartarse del mundo al extremo de no alegrarse nunca o no divertirse. No, 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 no. La fe de Abraham incluye también hacer fiesta. Y ahí está. Dice: Abraham hizo una gran fiesta el día del destete de su hijo. Así que no hay problema ni nada malo en hacer fiestas, en festejar también algunos acontecimientos. Y fíjense que no estamos hablando ahora de las fiestas de Yahweh. Aquí no está hablando de hacer una fiesta, de celebrar, por ejemplo, la fiesta de las cabañas, que es una fiesta también preciosa. Pero aquí está hablando de hacer una fiesta civil, o sea, que no tiene nada que ver con las fiestas de Yahweh, una fiesta de celebración del destete de un muchacho. Como se puede hacer una fiesta de celebración del cumpleaños de un muchacho, ¿verdad? Etcétera. Ok, entonces vamos a Génesis 21:10. Génesis 21:10. Dice: y le dijo a Abraham: echa fuera a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. Aquí está hablando Sara. El asunto angustió, verso 11, el asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de un hijo suyo. Entonces lo que quiero recalcar aquí es la frase: el asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de un hijo suyo. Entonces, si vamos a restaurar la fe abrahámica, también, hermanos, tenemos que restaurar ese sentido de compasión, de misericordia hacia el que sufre. En este caso, por una circunstancia que no vamos a discutir ahora, Sara, o Sarai, o Sara, ahora se llamaba Sara, le pidió a Abraham que echara fuera al hijo de Hagar, porque el hijo de Hagar estaba causando problemas en la familia.
Y Sara le pidió eso y dice que Abraham se angustió mucho por ese asunto, porque se trataba de un hijo suyo, de Isaac, digo, perdón, de Ismael. Y entonces se angustió. ¿Ve? O sea, esto está hablando aquí de un concepto o de un sentido de compasión, de misericordia y de amor también a los hijos. ¿Ve? Que un hijo, aunque sea malo y aunque tenga que irse del hogar porque es malo, ¿verdad? Por lo que sea, quizás salió delincuente un hijo, ¿ah? Pero siempre tenemos que amarlo igual. Y siempre nos vamos a angustiar con su desgracia y nos vamos a doler de su fracaso, ¿verdad? Eso es parte de la fe de Abraham también, hermanos. La fe de Abraham y la adoración de Yahweh no tiene que ver solamente con teología, no solamente con conceptos de ley y de obediencia y del reino y de todas las cosas de las que hablamos, tiene que ver también con conceptos de sentimientos, de compasión, de misericordia, de amor, etcétera, etcétera, de todos esos sentimientos preciosos que el Creador puso en la mente del hombre, ¿verdad? En el cerebro humano. Ok, pero miren lo que dice el verso 12. Pero Elohim le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu esclava. En cuanto a lo que te dice Sara, haz lo que te diga, porque es mediante Isaac que se perpetuará tu linaje. Claro, ese pasaje hay que entenderlo en el contexto de la promesa que se hizo, ¿verdad?, a Abraham sobre su linaje. Pero lo que quiero recalcar aquí es la frasecita esa, en cuanto a lo que te dice Sara, haz lo que te diga. Y otra vez se repite entonces lo que dijimos al principio, que debemos obedecer a nuestra esposa cuando nos da un consejo bueno, cuando nos da un consejo correcto, ¿verdad? Cuando nos dice algo que debemos hacer y si eso es correcto, entonces debemos también hacerle caso. Eso es lo que dice ahí. Haz lo que te diga. Qué lindo, ¿verdad? Me parece una enseñanza, aunque muy sencilla, muy importante también. Muy bien, entonces vamos al versículo Génesis 20, capítulo 21 y verso 14, que recalca lo mismo que acabo de decir. Dice, temprano a la mañana siguiente, Abraham tomó un poco de pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Se los puso en el hombro junto con su hijo y la despidió y ella se puso a vagar por el desierto de Beersheba. Entonces, lo que recalco aquí es que Abraham tomó un poco de agua y un odre, digo, un poco de pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. O sea, que al despedirla, porque era su obligación hacerlo, entonces tuvo compasión, misericordia de ella, y no solamente tuvo compasión y misericordia, sino que proveyó, hizo provisión para que esa mujer sobreviviera en ese lugar árido y desértico, dándole pan y agua. Así que tenemos entonces también que aprender a proveer a los nuestros, ¿verdad?, de las necesidades básicas. 21, Génesis 21, 22 dice, en aquel tiempo Abimelech, vamos ahora a otro contexto. Abimelech fue con Picol, el jefe de sus tropas, y le dijo a Abraham, Elohim está contigo en todo lo que haces, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces el tema aquí es que debemos también que restaurar esa armonía con Elohim, al punto de que Elohim esté con nosotros en todo lo que hacemos. ¿Y cómo Elohim puede estar con nosotros en todo lo que hacemos? Solamente si todo lo que hacemos está en armonía con la voluntad de Elohim. Entonces eso nos lleva a pensar que al restaurar la fe de Abraham tenemos que restaurar también todos estos conceptos de obediencia a la Torá, porque es la manera en la que estamos en armonía con la voluntad de Elohim. Y es la única manera entonces que se puede cumplir esa frase, Elohim está contigo en todo lo que haces. Y Elohim estará con nosotros en todo lo que hagamos cuando hagamos su voluntad. Génesis 21, 23. Fíjense que todo el tema trata acerca de Abraham. Estamos buscando, estamos auscultando cómo era que vivía Abraham, cómo era que actuaba, cuál era su creencia, cuál era su fe, cuáles eran sus sentimientos, para que eso sea parte de la restauración de las raíces hebreas que estamos tratando de hacer en estos tiempos finales.
y que vean entonces que no se trata todo solamente de doctrina y de leyes, sino de muchos otros conceptos. Dice, Génesis 21:23, y Abraham plantó un tamarisco en Beersheba e invocó allí el nombre de Yahweh, el Olam. El Olam quiere decir el poderoso eterno o el poderoso de la eternidad. Ese es un título de Yahweh, pero dice que invocó allí el nombre de Yahweh. Ah, yo no me imagino a Abraham diciendo, oh Hashem, etcétera, etcétera. No, no me imagino a Abraham diciendo en su invocación al Padre, diciendo, oh Adonai, aunque Adonai es un título correcto. Hashem no existe. El título Hashem no existe en la Torah, en todo el Tanaj, pero, digo, como título de Yahweh no existe, pero sí el de Adonai. ¿Ah? Pero tampoco dice ahí que él invocó el título de Yahweh. Dice que invocó el nombre de Yahweh. Y el nombre es Yahweh. Así que yo lo que me imagino es Abraham hablando de, oh Yahweh, el Olam, etcétera, ¿no? Yahweh, el poderoso de la eternidad. Y entonces, por lo tanto, si nosotros vamos a restaurar la fe de Abraham, tenemos que restaurar también ese énfasis en invocar el nombre de Yahweh. ¿Eh? Algunos hermanitos se han dejado llevar por la tradición judaica de que los rabinos prohíben pronunciar el nombre de Yahweh, y algunos se han dejado llevar por eso y ahora nunca mencionan el nombre de nuestro Padre y dicen Hashem en lugar de Yahweh. Ah, está bien, ¿verdad? Si ellos quieren hacer eso, ok. Pero si vamos a seguir el ejemplo de Abraham, entonces tenemos que invocar, como dice ahí, el nombre de Yahweh. Eso es lo que dice ahí, eso no lo estamos inventando nosotros. Ahora, Génesis 21:34 dice, y Abraham residió durante mucho tiempo en la tierra de los Pelistinos, en las tierras de los Pelishtim, que es como dice en hebreo, ¿verdad? Y en lenguaje moderno eso se refiere a los que ahora llaman los palestinos, o sea, que eran enemigos de Israel. Y dice que Abraham residió en la tierra de ellos. Entonces, esto nos enseña, hermanos, que podemos residir, vivir, habitar en medio de personas que son adversas a nuestra fe, o a nuestras creencias, o a nuestro modo de vida, sin ningún problema. O sea, deberíamos poder residir entre los adversarios nuestros sin tener problema, ¿ve? Pero eso se logra si nosotros no causamos el problema. Si nosotros vamos a causar problemas con otros vecinos, entonces no vamos a poder residir entre ellos. Pero siempre que nos portemos bien, y que no causemos problemas, podemos residir en medio de nuestros adversarios. No hay problema con eso. Quiere decir entonces que no tenemos que excluirnos de la sociedad. Hermanos, esto nos enseña contra el monasticismo. ¿Ve? El monasticismo es ese concepto filosófico de que hay que apartarse del mundo, apartarse de la sociedad, aislarse para poder servirle al Padre. No. Abraham le servía a Yahweh en medio de sus enemigos. ¿Ah? Y así nosotros también, al restaurar la fe abrahámica, no tenemos que retirarnos en comunas, no tenemos que retirarnos en comunidades especiales o en comunas para poder servirle al Padre allí. No, en medio de los adversarios podemos servirle a nuestro Padre. ¿Ok? Esa es la enseñanza de Abraham también. Ahora, Génesis, capítulo 22 y verso 1 dice, algún tiempo después, Elohim puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham, y él contestó, aquí estoy. Hasta ahí, ese pasaje es largo, pero hasta ahí yo quiero citar, porque la enseñanza que quiero traer es esta. Yahweh dice, Abraham, y Abraham dice, aquí estoy. Cuando Elohim diga, Álvarez, yo digo, aquí estoy. Cuando diga su nombre, diga, aquí estoy. ¿Ve? Claro, estoy hablando de manera simbólica. No es que vamos a escuchar la voz literal de Yahweh, de Elohim, ¿verdad? Pero estoy
diciendo que cuando nos llama el deber, tenemos que decir aquí estoy. Cuando nos llama la voluntad de Yahweh escrita en su palabra, que nos llama a obedecer, tenemos que decir aquí estoy. Eso es la fe de Abraham. ¿Ah? No es decir yo creo, como decíamos al principio. Decir yo creo es fácil. No dijo alguien que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Eso no es? ¿Quién dijo eso? El apóstol dijo, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero eso no los va a salvar. ¿Verdad que no? Entonces, ¿ve? No se trata de decir yo creo. Y se trata de decir aquí estoy, Padre, para obedecerte y hacer tu voluntad. Génesis capítulo 22. Válgame, el tema se nos ha hecho largo hoy, pero ya nos falta mucho. Génesis capítulo 22 y verso 3 dice, así que temprano a la mañana siguiente, Abraham aparejó su asno y llevó consigo a dos de sus servidores y a su hijo Isaac. Partió la leña para la ofrenda quemada y se dirigió al lugar del que le había hablado Elohim. Ok, no voy a recalcar mucho esto porque es una repetición. Esto es una aplicación del concepto de obediencia. Yahweh le dijo, ofréceme tu hijo, y Abraham salió directo al lugar donde Yahweh le había dicho, y se dirigió allí a ese lugar, inició la caminata, y ya con eso cumplió. Esa es la obediencia, hermanos. No hay que llegar al final. O sea, en algunos casos, lo que quiero decir, no hay que hacer obras grandes, necesariamente. Con iniciarlas, con tener la intención de hacerlas, basta, ¿verdad? Aunque si uno la puede lograr, mejor, cuando se trata de obras buenas, ¿verdad? Pero si no puede obrarlas, pero puede por lo menos iniciarlas, eso es algo. Por ejemplo, este ministerio que traemos acá en internet, yo nunca lo voy a terminar. Algún día yo tengo que morir. O quizá pueda que me enferme y no pueda seguir con esto, ¿verdad? Pero di el primer paso. Puede que entonces vengan otros después y continúen este ministerio e incluso lo expandan a unos niveles superiores a los que tenemos ahora. ¿Ve? Y yo simplemente di el primer paso e inicié algo. ¿Ve? Así también usted en su comunidad puede iniciar algo pequeñito, algo sencillo, pero usted da el primer paso y entonces los que vienen después continúan eso y llega a ser una obra grande, ¿verdad? Entonces eso lo aprendemos de Abraham también, que se dirigió al lugar que había hablado Elohim y empezó a caminar. Génesis capítulo 22 y verso 8 dice, y Abraham dijo, Elohim proveerá, eso se lo dijo a Isaac, y Elohim proveerá una oveja para su ofrenda quemada, hijo mío. Y los dos siguieron caminando juntos. Aquí aprendemos dos cosas de Abraham. Primero, que Abraham tenía esa confianza de que el padre iba a proveer lo necesario. Cuando Isaac le preguntó, padre, aquí está la leña y todo y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que, sabe, para el sacrificio? Entonces Abraham le dijo, Elohim proveerá. Tenemos que tener esa confianza de saber que Elohim proveerá, nuestro Padre proveerá. Y luego dice, y los dos siguieron caminando juntos. Tenemos otra enseñanza ahí, hermanos. Caminar juntos. Estamos ya en este camino de restauración de la fe hebraica, de la fe de Abraham. Vamos a caminar juntos. Vamos a tratar de estar unidos. Vamos a tratar de estar en armonía. No tirando uno para allá y otro para acá. No jalando uno para acá y otro para allá. Vamos a jalar todos hacia el mismo lugar. Vamos a empujar todos hacia el mismo sitio, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña aquí cuando dice, y los dos siguieron caminando juntos. ¿Ve? Es una enseñanza metafórica, en cierto modo, lo que estoy tratando de hacer. Pero son enseñanzas basadas en la Escritura, ¿verdad? En lo que nos muestra la vida de Abraham. Génesis 22, 9. Llegaron al lugar que Elohim le había indicado, y Abraham edificó allí un altar. Bajó la leña, ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, ¿verdad? Entonces un mensajero de Yahweh lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham, y él respondió, aquí estoy.
¿Ve? Entonces ahí fue que el ángel le dijo, no, no, no hagas eso, ya se sabe que tú obedeces a Yahweh. ¿Ve? Pero entonces lo primero que se recalca aquí es que Abraham edificó un altar. Y así nosotros, al restaurar la fe abrahámica, vamos a restaurar un altar, no necesariamente de piedras literales. No se trata de un altar literal de piedras como el que hizo Abraham, pero sí se trata de edificar un altar de enseñanza. El altar de la enseñanza correcta acerca de Yahweh. Ese es el altar que estamos reedificando nosotros al restaurar la fe abrahámica. ¿Ok? El altar en el que adoramos a Yahweh en espíritu y en verdad, en el que se enseña la verdad, aunque no sea la verdad completa ni perfecta, pero la mayor verdad que tenemos, eso es lo que vamos a enseñar. ¿Ah? Y entonces también decirle al Padre, aquí estoy, o sea, estar dispuestos a servirle en todo. Entonces, después de ese intento de sacrificio de Abraham, prevenido o evitado por el ángel, dice que cuando Abraham levantó la vista, verso 13, su mirada se posó en un carnero que estaba atrapado en la espesura por los cuernos. Así que Abraham fue y tomó el carnero y lo presentó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Aquí aprendemos entonces también de Abraham a presentarle a Yahweh ofrendas. Pero ¿cuáles son las ofrendas? No, no carneros, no corderos, no ovejas, no cabros, no becerros, no novillos. Como dice el profeta Oseas, te presentamos, Padre, el becerro de nuestros labios. Esa es la frase hebrea que usa el profeta. Dice, presentamos los becerros de nuestros labios. Eso quiere decir que en lugar de becerros te ofrecemos las alabanzas de nuestros labios. ¿Ve? Y esa es la adoración que restauramos en estos días finales al restaurar la fe abrahámica, la alabanza a Yahweh, al Padre. ¿Ok? Capítulo 22, verso 14 dice, y Abraham llamó a aquel sitio Yahweh Yireh, que significa Yahweh proveerá. De ahí el presente dicho, en el monte de Yahweh se provee. ¿Ok? De manera que voy a dejar aquí esta parte, este tema, porque hay bastante más que decir, ¿verdad? Pero como es bastante, no quiero abrumarlos con muchas citas. En otra ocasión terminamos esa serie de citas que faltan para mostrar los principios que estamos llamados a restaurar cuando hablamos de restaurar las raíces hebreas. Y el último por hoy es ¿verdad? Que Yahweh llamó a aquel sitio Yahweh Yireh. Esto quiere decir entonces que cuando nosotros hacemos algo, realizamos una obra, tenemos que hacerla en el nombre de Yahweh. Y si vamos a edificar, por ejemplo, un templo o una casa de adoración, pues de alguna manera que a esa casa de adoración se le ponga un nombre que incluya el nombre de Yahweh. Eso es interesante, hermanos. Eso también lo tratamos de hacer nosotros. Por eso es que cuando hacemos una casa de adoración, le ponemos, ¿verdad? Algunos le ponen asamblea de Yahweh, otros le ponen congregación de Yahweh, otros le ponen templo de Yahweh, o etcétera. Puede haber distintos nombres que se le puedan poner a esos lugares de adoración. Pero si vamos a seguir el ejemplo de Abraham, debería incluir el nombre de Yahweh en el nombre de su congregación o de su templo, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? ¿Ok? Eso lo hizo Abraham. Edificó un altar y llamó a aquel sitio Yahweh Yireh, que significa Yahweh provee o Yahweh proveerá. Así que, hermanos, doy por terminada la presentación de hoy de este tema. Vamos a despedirnos de nuestros hermanos oyentes en términos de la grabación, ¿verdad? Porque llegamos al fin de nuestro tema de hoy. Invitamos a nuestros oyentes a sintonizarnos nuevamente el próximo sábado a la misma hora de hoy, a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Y hasta entonces nos despedimos de ustedes diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga brillar su rostro sobre ti y te favorezca. Yahweh dirija a ti su rostro y ponga en ti paz.